Buenas tardes. Vamos a comenzar. Espera un momento, ¿que no está grabando? Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión plenaria que teníamos prevista para hoy. Empezaba a las 4:30. Hemos estado esperando un poco por los problemas que ha habido a la hora de comer hoy, de overbooking en los distintos comedores y cafeterías de la universidad. Tengo aquí a mi derecha al profesor Ricardo Rivero, efectivamente. Él es catedrático de Derecho Administrativo. Es un placer que esté aquí con nosotros porque además ha sido decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca y además ha sido rector de la Universidad de Salamanca. Aparte de estas cuestiones, el profesor Ricardo Rivero tiene una larga y dilatada carrera académica. Y actualmente, por lo que hemos estado hablando de la comida, está desarrollando una línea de investigación que consideramos que era muy importante y además muy pertinente con el congreso que estamos tratando en estos momentos, y nos propuso dar una conferencia sobre lo que es la administración pública y la inteligencia artificial. No olvidemos que este congreso hay una gran parte donde se están tratando la inteligencia artificial desde otras perspectivas y nos hace una pregunta que es la de funcionarios o robot y por lo tanto tengo el placer, el honor de presentarle y dejarle la palabra. Ricardo, cuando quieras. Enhorabuena por un congreso tan oportuno, con una temática tan bien traída, tan necesaria, democracia política y administración inteligente en tiempos críticos. Creo que es un acierto, porque sin duda, pues, tratar estos temas en un espacio universitario que analizan una perspectiva objetiva y técnica es muy necesario, luego en España, porque de nuestra democracia, nuestra política y nuestra administración de margen de mejora, especialmente en tiempos críticos. Las situaciones no son, lo hemos visto en las últimas semanas, no son adecuadas. La situación política tampoco es tal, democracia avanzada, pues, a ser española. Y la administración, que yo me centraré en este tema concreto, en la administración inteligente, cómo lograr una administración inteligente con el recurso de las nuevas tecnologías, también encuentra nuevos desafíos y oportunidades que van a comportar transformaciones sin duda del estilo de gobierno y de la gestión pública. Voy a comenzar con un estado de la ciencia, con un estado del arte. Pues al final de mi intervención donde pueden encontrar las referencias escritas, todo lo que compartiré esta tarde hoy aquí, porque he publicado varios artículos, sobre libros, solo diré al final, pero me parece importante un resumen de dónde estamos en este momento a la utilización de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas y la utilización de algoritmos, aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas y también robots en la gestión pública. La inteligencia artificial presenta muchas oportunidades, sin duda, en todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas, pero también plantea riesgos. En algunos casos, instituciones públicas de otros países, y creo que en España, de utilizaciones inadecuadas de la inteligencia artificial cuando se ha sustituido el criterio humano por algoritmos prefigurados, programas, sistemas, aplicaciones de inteligencia artificial, hasta llegar al punto de hacer caer gobiernos. En el caso holandés, se precipitó la denuncia del secretario de la OTAN, Mark Rutte, un programa que se utilizó para detectar el fraude en las ayudas sociales,
Es verdad que está grabando. Gracias. Decía que tenemos ejemplos ya en otros países de gobiernos que han tenido que presentar su renuncia por utilizaciones inadecuadas de la inteligencia artificial, el caso holandés con la búsqueda de fraude en las ayudas sociales, que presentó un sesgo discriminatorio por razón de procedencia de los destinatarios de esas ayudas sociales. Y tenemos también toda una serie de sentencias de tribunales, alguna en España, en Estados Unidos y en otros países, que han resuelto conflictos sobre sesgos algorítmicos. Ese es el punto crítico más destacado, pero también por otros abusos sobre la privacidad y otros usos inadecuados de las nuevas tecnologías en la administración pública. El debate en los últimos tiempos se ha centrado en torno a la utilización de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa con sistemas, el más conocido es ChatGPT, pero hay otros, y hoy pues nos encontramos con esa realidad de que otras organizaciones privadas y algunos estados han establecido límites a la utilización de estos sistemas. No es el caso de la administración española, de las administraciones públicas españolas, y la realidad está imponiéndose con usos muy normalizados de estos sistemas, con consecuencias tanto en el ámbito de la privacidad como de la sustitución del criterio humano por el criterio de la herramienta tecnológica, a la espera aún de la aplicación, porque es una norma aprobada, pero que todavía no ha desplegado sus efectos, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este es el estado del arte. Estamos en una situación en la que ya están ocurriendo cosas importantes en la utilización de la inteligencia artificial en la administración pública. Algunos de esos usos están generando conflictos e incluso sentencias de tribunales y caídas de gobiernos. No son sucesos menores, precisamente, pero carecemos de criterios suficientes, incluso en el espacio donde se ha avanzado más en el desarrollo normativo de la inteligencia artificial, que es la Unión Europea. España ha aprobado varias normas en su ley antidiscriminatoria, en leyes sectoriales e incluso en previsiones en la normativa general de funcionamiento de las administraciones públicas, pero la norma principal que tendría que poner coto, evitar, prevenir los riesgos de los usos de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública, es este reglamento europeo que establece una serie de grados de riesgo en los usos de la inteligencia artificial y señala algunos usos prohibidos que, sin embargo, algunos proyectos de incorporación de aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial a las administraciones públicas españolas no descartan. Así, por ejemplo, pues lo relacionado con la biometría o los reconocimientos de emociones. Para cualquier organización, también para las organizaciones públicas, para las administraciones públicas, contar con sistemas de reconocimiento de emociones es una tentación considerable, porque saber qué piensan las personas que reciben un servicio, cuál es su percepción satisfactoria, insatisfactoria, de agrado, de desagrado, podría contribuir a mejorar la prestación de ese servicio. Pensemos en todo lo relacionado con la atención al ciudadano. Si bien es cierto que también esos sistemas de reconocimiento de emociones presentan grandes riesgos desde la perspectiva de la catalogación, del etiquetado de las personas por su reacción a según qué mensajes. Por eso se consideran usos proscritos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero en tanto en cuanto esa norma despliega todos sus efectos, la realidad sigue mostrando que se están usando los sistemas y pueden estar produciéndose avances que afecten derechos y que cambien nuestro modelo de administración. Toda esta es la situación
pues hasta hace unos días, porque recientemente se ha producido un hito que lo cambia todo en relación al tema de mi ponencia esta tarde aquí. Yo he seguido este suceso con particular interés hasta esta misma mañana, y este hito pues es la elección en Estados Unidos del señor Trump como presidente del país más influyente por su potencia geopolítica en el resto del mundo. Y no solo la elección del señor Trump como futuro presidente una vez tome posesión del cargo en los Estados Unidos, sino que la foto viene al caso por el título de la ponencia y el tema que voy a tratar, que estoy tratando, el anuncio de que el señor Elon Musk se hará cargo de una oficina ya presentada y nominada como Oficina de la Eficiencia Gubernamental, con unos propósitos muy concretos que hoy en un medio de comunicación de mucho impacto ha detallado el señor Musk. En las últimas 24 horas hemos podido conocer la agenda que tendrá la Oficina de Eficiencia Gubernamental durante la presidencia próxima del señor Trump. ¿No? Pues este anuncio y este cambio va a determinar transformaciones radicales en la administración pública, comenzando por el gobierno federal y la administración pública federal, la burocracia federal de los Estados Unidos, pero que tendrán un efecto de irradiación, sin lugar a dudas, sobre el resto del mundo. ¿Qué es lo que el señor Trump nos explica hoy que va a hacer con el gobierno federal? Lo va a hacer, por cierto, desde fuera del gobierno federal, porque se presenta como un voluntario que no tendrá un nombramiento formal, acaso, ni cobraría un sueldo del gobierno federal, estaría fuera. Esto es algo atípico, de por sí resulta extraño con nuestros estereotipos de la gestión pública, que alguien transforme el gobierno sin ser parte de la estructura gubernamental formalmente, y ejecutará una agenda que es la agenda que han votado mayoritariamente los electores de Estados Unidos, así que cuenta con una legitimidad democrática de partida incuestionable. No es una agenda oculta, se ha anunciado con suficiente antelación y se ha detallado, y que parte de la consideración de la burocracia, de la administración pública convencional clásica, entonces como una amenaza para la libertad y para el desarrollo de su país. Desde hace años el discurso político que ha sido también el programa de gobierno del señor Trump incluye una crítica a lo que ha denominado el Deep State, que se vincula en ese relato político del señor Trump con los objetivos inalcanzados en su primer mandato. Es decir, el señor Trump considera que la burocracia federal menoscabó sus capacidades de desarrollar su agenda de gobierno, y entonces la manera de conseguir llevar hasta las últimas consecuencias su programa político sería desmontar ese Deep State, ese estado profundo, que es la burocracia federal, que se percibe como una cortapisa a la ejecución de sus políticas, además de se caracteriza por sus múltiples ineficiencias en la descripción que hace ahora el encargado de llevar a cabo esa línea del gobierno Trump, es el señor Musk, bueno, él y otras personas, porque ya ha anunciado que creará un comité de sabios con personas cualificadas que le acompañarán en esa tarea. Ciertamente las medidas que anuncia hoy en prensa, las últimas 24 horas ha anunciado el señor Elon Musk, no todas tienen que ver con la inteligencia artificial. Lo más importante que ha avanzado es que cambiará las condiciones de trabajo de todos los funcionarios federales de los Estados Unidos en un modo que, según él pronostica, hará que decenas o cientos de miles de empleados públicos federales de Estados Unidos renuncien a su puesto. Esto es lo que dice el señor Musk. Es decir, que
decenas o cientos de miles de funcionarios van a presentar su renuncia al puesto de trabajo en la Administración Federal de los Estados Unidos. Primero, porque todas las condiciones de flexibilidad en cuanto al teletrabajo van a ser modificadas. Esto ya se ha anunciado. Esto no es muy propio del modelo de inteligencia artificial, ¿no? Volver a una presencialidad del siglo pasado, del anterior, pero es la palanca para conseguir que tantos funcionarios renuncien a su puesto, que sería el primer estadio de la reforma de sustitución, de reemplazo de las personas por las tecnologías. Primero hay que desplazar a las personas, y para desplazar a las personas se va a obligar a las personas a estar físicamente en el puesto de trabajo 40 horas semanales. Esta es la cifra que se ha señalado, y ese cambio de las condiciones con movilidad territorial incluida, que hará que muchos funcionarios pues, no quieran asumir los desplazamientos territoriales, se conseguirá el abandono de todo ese grupo de personas que en este momento están desarrollando funciones en el gobierno federal relacionadas con las políticas públicas de su competencia. Bien, esta aproximación a la reforma administrativa, que será la que traerá el reemplazo de las personas por los bots, en mi pronóstico de lo que va a ocurrir en los próximos años, escora el argumento de objeción constitucional más potente contra un desmontaje de la administración federal como la que se está planteando en Estados Unidos, que es el argumento de que el sistema de botín fue suprimido en el siglo XIX, un sistema de estabilidad en el puesto de trabajo de los funcionarios que los tribunales y la Corte Suprema ha venido protegiendo a lo largo del tiempo. El señor Musk, en su anuncio de agenda de reforma del Estado, invoca el cambio jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tuvo lugar en el mes de julio de este año. En el mes de julio de este año, la Corte Suprema, con una mayoría conservadora muy amplia, arrumbó la doctrina Chevron en una sentencia, el caso conocido como Loper Bright Enterprises, que cambia completamente las relaciones entre la burocracia federal, las agencias del gobierno y los tribunales en cuanto a las potestades normativas de la burocracia federal. Esta era una vieja aspiración del conservadurismo estadounidense y de la agenda del señor Trump, acabar con la doctrina Chevron. Es una doctrina que empoderó a la Agencia de Protección Ambiental frente a una compañía petrolera. Chevron es una de las multinacionales de hidrocarburos más importantes del mundo, y en la sentencia Chevron, la Corte Suprema en los años 80 dio poderes normativos a la Agencia de Protección Ambiental y dictó una doctrina de la deferencia de los tribunales respecto a las intervenciones de protección medioambiental. Y Loper Bright, que es una sentencia, ya digo, de julio de este año, acaba con esa jurisprudencia que le da una capacidad de intervención a la burocracia frente a las empresas para la regulación ambiental, en este caso, y favorece, y por eso es invocada esta doctrina en el discurso del señor Musk, una reconsideración del poder del gobierno para controlar la iniciativa privada, la actividad privada. Es decir, ha habido una transformación jurisprudencial de julio que ahora, con la elección del señor Trump, presenta también unas ventajas desde el punto de vista de la agenda de gobierno que va a implementar el señor Musk, con una mayoría en el Congreso, es decir, Cámara de Representantes más Senado, el legislativo, con una doctrina en la Corte Suprema de los Estados Unidos muy favorable al desmontaje de la burocracia tal y como venía siendo concebida, y con un ejecutivo tan empoderado como el de un presidente que ha tenido un resultado extraordinariamente positivo, con un apoyo de las urnas total,
en la mayoría de los estados, todas las condiciones están servidas para la reforma del Estado. Y la foto que he elegido en mi presentación anticipa lo que serán los cambios subsiguientes, porque una vez se despidan o renuncien decenas, cientos de miles de empleados públicos federales, alguien va a tener que hacer el trabajo, porque los procedimientos, la gestión de la ejecución del presupuesto, por mucho que se apliquen medidas de recorte del gasto como las que se han anunciado, van a seguir siendo necesarios. Alguien va a tener que tramitar todas esas solicitudes de las personas en relación con las políticas que son competencia del gobierno federal. ¿Y quién va a ser? Pues yo creo que lo que viene después es el gran reemplazo de los funcionarios por la inteligencia artificial. Y probablemente ese modelo que se va a desplegar con tanta facilidad por el contexto de poderes judicial, legislativo, ejecutivo favorable al mismo, va a convertirse en un referente para el resto del mundo y para otros países que sigan la misma línea. ¿Qué diría Weber, ¿no? ¿Qué diría Max Weber, ¿no? Cuando pienso en funcionarios haciendo el trabajo en robots haciendo el trabajo de los funcionarios? Esta es la imagen del perro robot que cuida la mansión en Florida del señor Trump, ¿no? Que es un perro vigilante, es un perro que utilizan las agencias de seguridad para prevenir atentados, que detecta presencias con una distancia considerable, que es capaz de proteger el entorno que tiene asignado, es decir, ya está realizando una tarea de ejercicio de una potestad pública, ¿no? Cuando pienso en robots sustituyendo a los funcionarios, pues imagino la primera sonrisa de Weber, porque Weber en su diseño de la burocracia pretendía que hubiera sujetos neutros que aplicaran el principio de legalidad y ejecutaran lo establecido en las directrices de implementación de las políticas públicas desde una relativa impersonalidad, ¿no? Así que estaríamos quizás ante un modelo extremo de burocracia si la sustitución de los funcionarios por robots, que va a desplegarse en muchos países, pero en números que han sido cuantificados hace tiempo ya por consultoras internacionales de millones de empleos, esto está escrito en los informes presentados por consultoras internacionales en España, más de 1 millón de empleos solo en el sector público, pues podría presentarse como una vía de reducción de costes, esto es lo más atractivo para cualquier gestor público, reducción de gastos, reducción de riesgos de corrupción, porque los robots no incurrirían, podría pensarse quizás en conflictos de intereses, aunque esto habrá que verlo, en fin, y otros inconvenientes que plantean desde el punto de vista de la gestión, en esta lógica, las personas y que una máquina no va a plantear. ¿Este es un modelo ideal? Pues podría llegar a concebirse como tal desde estas perspectivas, pero hay riesgos importantes también en la sustitución de las personas por los robots. La reducción de costes no es un dato real, porque los consumos energéticos y los costes de inversión en tecnología superan los costes propios de inversión en personal. La cuestión es quién gana. Si el dinero se destina a personas que trabajan o a grandes compañías tecnológicas que producen estas aplicaciones, y creo que el señor Manx tiene algunas inversiones en ese sector precisamente. Entonces, ¿a dónde se destinan los recursos? Esa es la cuestión. Y también la cuestión es quién programa y quién diseña las aplicaciones, porque las personas no son diseñadas ni estereotipadas por una única fuente de influencia, mientras que las aplicaciones y los bots son programadas desde una única fuente de generación de patrones de actuación. Y eso es un cambio demasiado radical, incluso desde una perspectiva weberiana. Entonces hay que plantearse
¿qué barreras, qué garantías tenemos frente a este fenómeno que se va a producir, esta transformación, este gran reemplazo? Esto sí es un gran reemplazo de personas por máquinas en el sector público, que va a ocurrir en Estados Unidos ya seguro, porque si van a desaparecer cientos de miles de empleados federales, ya digo que alguien tendrá que hacer el trabajo, y el trabajo lo van a hacer las máquinas en esta lógica, y en Europa no se dice con tanta claridad que esto va a ocurrir, pero sí hay organizaciones en la Administración Pública Española, es el caso de la Seguridad Social, destacadamente, que están programando a medio largo plazo todo el relevo generacional mediante la sustitución de personas por aplicaciones de inteligencia artificial. Y esto lo está haciendo de momento la Administración General del Estado, tiene un gran plan en este sentido, no es un plan que se presente con la audacia que lo hace el gobierno federal, el nuevo gobierno federal en Estados Unidos, pero está en los documentos internos y lo harán antes o después el resto de los niveles administrativos. ¿Nos protege el reglamento europeo frente a esta tendencia? Va a ser el reglamento europeo de inteligencia artificial, que es una norma tan avanzada en materia de garantías frente a los usos de riesgo de la inteligencia artificial. Pues yo creo que no. No está pensada para regular este proceso. La redacción del reglamento europeo está pensada más para limitar los daños en las relaciones entre proveedores y usuarios, no la utilización por parte del sector público. No hay límites concretos que pongan barreras específicas a esta sustitución en el reglamento europeo. Por otro lado, el reglamento europeo ya empieza a ser cuestionado por sus efectos potenciales de deslocalización de creadores innovadores en materia de inteligencia artificial. En Estados Unidos la regulación se limitaba a una orden ejecutiva del presidente Biden que sometía a la responsabilidad por producto a los proveedores, una orden ejecutiva muy sencilla. El reglamento europeo es muy prolijo y probablemente el presidente Trump aún desregule más el estatuto de los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, porque ha sido reclamado por sus financiadores de campaña del sector tecnológico, ese impulso desregulador, y eso asociado a la reclamación principal de del sector de la industria, que es energía barata, lo cual está mucho más al alcance de gobiernos que no asuman compromisos en la lucha contra el cambio climático, como puede ocurrir en Estados Unidos. Energía barata más desregulación supone deslocalización de toda la industria de la inteligencia artificial a los lugares, los territorios donde se les den esas ventajas. Si Europa quiere atraer creadores de inteligencia artificial, proveedores de inteligencia artificial con mucha regulación y energía más cara, no va a estar en una situación competitiva. Y ya el informe Draghi en la Unión Europea avanza esto. Entonces, es muy probable que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial sea modulado o corregido antes incluso de desplegar sus efectos. Y en todo caso, no vamos a encontrarnos con interpretaciones maximalistas en el terreno de las garantías de esta norma, en mi pronóstico, porque resultarían muy desventajosas en términos de competitividad para la economía europea. Y todo lo que la norma ya aprobada no proscriba, y el gran reemplazo en el sector público no está particularmente limitado, ocurrirá con toda seguridad. Ese es mi análisis de lo que va a pasar con la norma europea como posible límite a usos múltiples de la inteligencia artificial. Si Europa quiere competir con el nuevo escenario estadounidense, no puede desplegar todos los escrúpulos que el modelo europeo de sociedad plantearía a esos desarrollos, porque entraría en una situación de desventaja competitiva extrema.
en el escenario que se abre a partir de enero de 2025 en Estados Unidos. No es que tuviéramos muchas garantías en el reglamento europeo, pero las que hay no van a poder desarrollarse con toda su intensidad. Y la Constitución española. La Constitución española es una norma del siglo pasado que, sin embargo, presenta una previsión visionaria de los riesgos de las nuevas tecnologías. En el artículo 18 de la Constitución española, en 1978, se señaló que la ley tenía que regular y prevenir y evitar los abusos, los riesgos de las nuevas tecnologías. Los constituyentes españoles de 1978, insisto, fueron visionarios y dijeron que había que proteger la privacidad, la intimidad, ante los usos de las nuevas tecnologías informáticas. Y efectivamente, pues esa cláusula, después reforzada por las normas europeas, ha dado lugar a algunas limitaciones importantes en materia de protección de datos. Hay otros artículos de la Constitución que yo en mis estudios comento y analizo, en concreto el artículo 103 de la Constitución española, que establecen garantías del empleo público en términos de imparcialidad, de objetividad y de regulación legal. Hay una constitucionalización del régimen de empleo público que podría interpretarse como un régimen de empleo público de supervisión humana. Pero cuando recuperamos el historial de la Constitución española como barrera al desarrollo de tendencias internacionales y de nuevas evoluciones tecnológicas, basta con comprobar lo que ha ocurrido en el sector de la protección de datos personales, por ejemplo, con sucesivas regulaciones y no precisamente cada vez más restrictivas y mucho menos restrictivas en lo que se refiere a los usos de la tecnología que amenaza la privacidad por parte del poder público. Nos damos cuenta de que la Constitución española no es una barrera total ni demasiado sólida frente al proceso que comento de reemplazo de personas por máquinas en el sector público. Podemos invocar estos preceptos, yo lo he hecho en mis estudios, en mis aproximaciones al fenómeno, he hecho propuestas de límites constitucionales al reemplazo, pero siendo honesto y totalmente franco, no creo que nos vayamos a encontrar con una declaración de inconstitucionalidad de medidas que tampoco se van a aprobar en leyes, porque no necesita ni la Administración General del Estado ni las administraciones autonómicas una ley para llevar a cabo, como está ocurriendo de facto y se ha planificado en el medio plazo, la sustitución de 1 millón de personas en el sector público español. Esto no se va a hacer por ley. Esto se va a hacer de facto y nos encontraremos con que, bueno, pues los efectos pueden producir daños que activen las normas actualmente vigentes, como las normas de derecho antidiscriminatorio contra los sesgos o las normas de protección de la privacidad contra las invasiones de la privacidad. Habrá algunas sentencias, habrá algo de ruido, algún escándalo, como ocurre en otros países, pero en mi opinión no se va a producir una parada ni por el reglamento europeo ni por la Constitución española a este proceso. Y no hay ludismo contemporáneo, ¿no? El ludismo fue los luditas o los ludistas eran los obreros que se organizaron en tiempos de la Revolución Industrial Británica para romper las máquinas que les quitaban el trabajo, ¿no? Nuestra situación se parece más a la que aparece reflejada en la broma de blanco y negro, ¿no? Lo que dice es la puerta de la sociedad ludista, dice, perdonen, pero debido a la pandemia solo nos comunicamos online, ¿no? Hasta los luditas se han hecho, han entrado en el juego, ¿no? Es una buena parodia de la situación. El otro es lud, que es un mito, porque realmente no era, los ludistas se llaman así por la figura de su líder, pero no encontramos a nadie,
ni siquiera los sindicatos, que asumen este proceso con total normalidad, cuestionando lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque los luditas es un fenómeno, un movimiento que yo he estudiado estos meses para contrastar las diferencias entre lo que ocurrió entonces y lo que ocurre ahora. Veían amenazados sus puestos de trabajo y sus niveles de ingresos. Pensaban que las máquinas situarían a los empresarios en una posición que les permitiría pagarles menos y mermarían su capacidad de negociación. Y eso lo vieron inmediatamente. Por eso reaccionaron con violencia. Pero lo que está ocurriendo en los países donde este proceso se estaba desarrollando es que no se está produciendo un inmediato relevo ni destrucción de puestos de trabajo, quizás también por la demografía, por las estructuras demográficas, ni hay una correlación directa de momento con las rebajas de sueldo. Con lo cual, lo que encontramos en los documentos que los sindicatos, las pocas declaraciones y pronunciamientos que los sindicatos, que podrían ser quizás una línea de argumentación, de objeciones a este proceso, es que mientras no afecte a los sueldos, pues en realidad las máquinas van a trabajar en nuestro lugar. Y si las máquinas hacen nuestro trabajo y nosotros seguimos cobrando el sueldo, es la lógica que explica que no haya un movimiento ludita. Esta es la razón por la cual no hay una movilización, es porque se percibe que se va a trabajar menos. Entonces, ¿por qué? Pero claro, el factor Mansk no estaba en esta ecuación. Lo que va a ocurrir en Estados Unidos, y eso va a ocurrir, porque hoy se ha explicado en uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos detalladamente, y no es una agenda oculta, se contó en campaña, y no lo va a parar la Corte Suprema, ni lo va a parar la Cámara de Diputados, ni lo va a parar el Senado. Eso va a ocurrir, eso va a influenciar a todo el mundo. Y entonces se va a producir una gran transformación del Estado que va a afectar a todos los niveles de gobierno y que empezará a tener efectos similares a los que pudo tener la gran revolución industrial, y cuando haya un intento de corrección de este proceso será demasiado tarde. Parece que nadie se está dando cuenta de lo que está en juego en realidad. Sería un lugar común utilizar 1984. Yo prefiero Brasil, una película de los Monty Python, un grupo de humor británico muy conocido, en clave distópica, porque parece premonitoria. Hay otro producto cultural muy recomendable estos días, que es la novela de Kurt Vonnegut, La pianola. Vonnegut es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la literatura estadounidense, un hombre muy crítico. Acaba de ser reeditada una obra suya también muy recomendable, Galápagos, que es una metáfora sobre la evolución humana, pero Vonnegut tiene otra novela, La pianola, en la que hace 70 años vaticina una sustitución masiva en los puestos de trabajo de seres humanos por robots. Y esto es lo que ha dicho el señor Elon Musk que va a ocurrir en el 2040. Que pronto nadie tendrá que trabajar porque sino sus robots serán los que hagan el trabajo. Esto lo relató Kurt Vonnegut, que es un contemporáneo de Isaac Asimov, menos conocido quizás en España porque sus novelas no se tradujeron como las del clásico de la ciencia ficción, pero muy importante en la historia de la literatura de Estados Unidos, y las consecuencias distópicas de ese control mecanizado de las decisiones del gobierno en el ámbito de la función pública, pues también se pueden observar en esta parodia. Aunque quizás pues todo esto que estoy diciendo sea alarmismo. Yo me considero un defensor de los usos de la inteligencia artificial. No creo que la inteligencia artificial vaya a provocar el apocalipsis. Temo más las armas nucleares,
que hemos redescubierto estos días. Nos hemos acordado de que existen. Me parece que son más peligrosas y pienso que las aplicaciones de inteligencia artificial pueden presentar muchas ventajas desde el punto de vista de su utilización, también en el sector público, pero esta idea de que es lo que dice la viñeta, los robots se limitan a hacer trabajos repetitivos y simples, es falsa, porque ya se están utilizando las aplicaciones de inteligencia artificial para elaborar proyectos de sentencias, diagnósticos médicos y tendencialmente lo que dicen los estudiosos de la evolución de la tecnología es que pueden sustituir la labor de un gran número de profesionales en ámbitos de trabajo cualificados. Así que también en la función pública, también en el empleo público. Probablemente lo que va a ocurrir no sea tan grave como podemos vaticinar en los escenarios más amenazadores, pero no es un proceso como para permanecer pasivo ante el mismo, en mi opinión. ¿Qué garantías podemos reclamar? ¿Qué es lo que desde la lógica de la democracia, la administración inteligente, la Constitución, deberíamos estar pidiendo, ¿no? Yo creo que en este proceso debemos no sacrificar ni el Estado social, ni el Estado de Derecho, ni la democracia. Debería haber un seguimiento en tiempo real de las consecuencias sobre los derechos sociales de este proceso, ver cómo afecta al empleo, mandar cientos de miles de personas a su casa sin una inserción alternativa laboral posible, aunque se les garantice un mínimo existencial con pensiones, es una idea socialmente peligrosa. Por eso creo que un seguimiento con indicadores de los efectos de este proceso de sustitución, con sus consecuencias generacionales también, es conveniente. También creo que la sociedad tiene derecho a conocer lo que se va a hacer y a participar en esas decisiones. No me parece que el dirigismo de estos procesos desde el protagonismo tecnológico, es decir, que sean las grandes compañías productoras de las máquinas que quieren vender su producto, las que estén diciendo por vía directa, como va a ocurrir en Estados Unidos, o a través de grandes consultoras internacionales, que es una vía indirecta, pero la fuente de la recomendación es la misma, que sean las grandes, la gran industria la que diga lo que hay que hacer solo, creo que su criterio es respetable y digno de atención, pero que las personas, la sociedad, no tenga voz en este proceso y lo acepte como destinatario pasivo de una transformación de tal calibre, creo que esto menoscaba los principios del Estado democrático. Entonces deberíamos propiciar algún tipo de participación o debate público sobre el gran reemplazo de las personas por máquinas y generar transparencia y publicidad sobre cuáles son los tiempos, los cronogramas, las aplicaciones, quién va a ganar, a quién se le va a dar tanto dinero en función de qué procedimientos de selección de contratistas en los que va a haber grandes sumas de presupuesto público que saldrán de la economía de los capítulos de personal y se derivarán a empresas que van a generar las máquinas. Y todo eso debería hacerse con garantías de transparencia. Por supuesto, la prohibición de discriminaciones, de sesgos y un principio invocado en toda la literatura reciente sobre utilización de algoritmos e inteligencia artificial en el sector público, que es la supervisión humana. El principio de supervisión humana es uno de los núcleos principales, el corazón quizás, de todas las regulaciones limitadoras de la inteligencia artificial en el panorama comparado. En el reglamento europeo, en las leyes que se han aprobado en algunos estados de Estados Unidos, en Nueva Zelanda,
Es decir, los países que han ido más lejos en la regulación de la inteligencia artificial siempre se detienen en el punto del principio de humanidad, supervisión humana. Tiene que haber un humano detrás de las aplicaciones, pero la garantía de este principio de supervisión humana es una garantía frágil, incluso en la regulación que sí lo incorpora del Reglamento Europeo. Y en otras regulaciones comparadas, es una cuestión que se ha debatido en la literatura de las revistas jurídicas de Estados Unidos, pues discutida. Es decir, ni siquiera hay un consenso internacional sobre el principio de supervisión humana. Entre otras cosas porque no está claro que con los desarrollos más avanzados de la inteligencia artificial generativa haya supervisión humana capaz de anticiparse o de comprender siquiera, de acuerdo con ese concepto tan poco compatible con los principios que digo que hay que salvaguardar, que es el concepto de caja negra, es decir, que no se puede saber de dónde resulta la decisión de la máquina. El black box hace imposible de trazar el proceso por el cual se llega a una decisión que sustituye el criterio humano, y entonces pues la supervisión humana sería una garantía más formal que sustantiva. Pero ni siquiera hay un consenso, y esto nos lleva a una cuestión que no está regulada en el Reglamento Europeo, porque se dejó, como todo lo verdaderamente importante, para después, que es el régimen de responsabilidades. Uno de los principales problemas, desde mi punto de vista, y de las principales objeciones que se pueden plantear a la sustitución de funcionarios, de personas en el empleo público por robots, es que no sabemos quién responde por los daños, los errores, los perjuicios que pueda causar el proveedor de los sistemas, es la administración responsable del despliegue. Esto no está aún bien definido. Hay distintas propuestas, desde la ficción de la atribución de personalidad jurídica a las inteligencias artificiales o a los robots en su responsabilización, que es una idea sugerente, pero aún no regulada, a la solución estadounidense del presidente Biden de la responsabilidad del productor, y en nuestro sistema siempre terminaría siendo el Estado. Pero el Estado va a desplegar herramientas que no ha creado él, sino que son provistas por terceros, y probablemente cada vez menos tecnología europea, por las razones que he expuesto ya, de deslocalización de los proveedores a resultas de la disparidad regulatoria a uno y otro lado del Atlántico, que pueden producir consecuencias múltiples, algunas dañinas, sobre derechos, sin que sepamos exactamente bien quién tiene que rendir cuentas en estos casos. El agujero más importante en la regulación de la inteligencia artificial en un reglamento tan prolijo como el europeo es quién responde. Nadie sabe quién responde cuando algo suceda mal. Bueno, tenemos un ejemplo de quién responde, ya termino con esto, además de con un canto al principio de humanidad y a la imperfección de los funcionarios. Creo que algún día pues nos encontraremos en esa situación en la que se encuentran cada vez más personas que quieren hablar con otra persona y no con una IA. Tenemos el caso del señor Mark Rutte, que dimitió de su condición de primer ministro porque falló un algoritmo y él asumió las responsabilidades. Es un buen ejemplo político de rendición de cuentas, pero cuando uno lo piensa bien, pues no sabe si cada vez que falle un algoritmo vamos a ver un gobierno caer. No creo que eso ocurra en España, porque ocurren cosas mucho peores si no vemos gobiernos caer. Y tenemos el caso de Jacinta Ardern, que para mí personifica el principio de humanidad, una primera ministra que dijo que estaba cansada y que se iba a su casa. Eso nunca lo hará una máquina. Una máquina va a completar el trabajo, el que le encomiende quien mande, el señor Musk o quien mande, quien diseñe la aplicación, y lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque la máquina no tiene sentimientos y no responde.
y si al final el que tiene que rendir cuentas es un señor como el señor Rute, que ni ha diseñado el algoritmo, ni sabía qué es lo que estaba pasando, ni probablemente quería ese resultado, pues va a haber alguien detrás del escenario que será el diseñador de la aplicación que quede totalmente impune. Y esto pues no es el modelo ideal, ¿no? Las personas no somos perfectas y obviamente el modelo de empleo público en los países desarrollados necesita una reconsideración en clave de eficiencia. También los estados, las administraciones tienen que aprovechar sin duda las nuevas tecnologías para conseguir mejores resultados, pero este proceso, termino con ello, esta reflexión, no debería producirse sin reflexión. El gran problema de la sustitución de los empleados públicos, de las personas en las organizaciones por máquinas, es que va a ocurrir, está ocurriendo prácticamente sin debate. Y eso, bueno, pues en un congreso como este yo creo que hay que decirlo, hay que señalarlo, agradeciendo la presencia de quienes han dedicado su sobremesa a escuchar esto. Me imagino que queda grabada la conferencia, sí, y entonces el mensaje está a disposición de cualquiera que quiera escucharlo. Yo tengo todas mis reflexiones en varios artículos. Aquí están las citas más recientes de 2024 y 2023. Un trabajo muy reciente sobre la utilización de la inteligencia artificial para preparar informes, un estudio de las obligaciones de los proveedores en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, un trabajo específico del año pasado con el título de el objeto de esta conferencia, ¿pueden los robots reemplazar a los funcionarios? Y un análisis de los límites constitucionales a la utilización de los algoritmos en el sector público, en ese libro también del año pasado del INAP. Todos ellos están en abierto en mi página web profesional, así que si están interesados en lo que les he contado esta tarde, tienen donde consultarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Sí, yo te quería comentar, entonces... Sí, bueno, es la pregunta, ¿no? Porque, ¿qué va a ocurrir? Entonces, yo he terminado con esta foto. Esto es creo que Singapur. Es un robot que patrulla las calles. Esto es un policía local robótico. Entonces, imaginemos los ayuntamientos españoles. El capítulo 1, la nómina de la policía local, es uno de los elementos más costosos del presupuesto de un ayuntamiento. Bien, porque las nóminas de los policías locales, porque las plantillas suelen estar ajustadas y entonces doblan turnos y hacen muchas horas extras, son muy costosas. Esto de momento está en Singapur, que Singapur es el futuro del Estado, del gobierno, ¿no? Se anticipa varios años a lo que va a ocurrir, pero esto se va a comercializar. Entonces imaginemos que un ayuntamiento tiene una plantilla de 300 policías locales. Pongo este ejemplo porque tengo la foto ahí, ¿no? Y entonces, pues eso pues, le comporta una parte muy importante de su presupuesto. Una de las más importantes de su presupuesto es pagar a la policía local. Y dice, bueno, pero podríamos tener 250 y 50 chismes de estos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer un ayuntamiento? Pues va a esperar a que se jubilen los policías locales y en lugar de convocar todas las plazas, algunas no las convocará, tendrá una plantilla más comprimida y utilizará este tipo de dispositivos.
que también le van a costar un dinero. La inversión va a suponer un esfuerzo importante, va a tener que actualizar la tecnología porque tendrán sus obsolescencias recurrentes, tiene que tener gente especializada en la atención técnica, esos serán algunos puestos de trabajo, pero la pregunta es, ¿va a haber dentro de 40 años el mismo número de policías locales que hay ahora en la administración municipal? Pues yo creo que no, que este es un sector donde, esto no es Robocop, pero se acerca a ese fenómeno. ¿Derivarán las administraciones públicas, que es la segunda parte de la pregunta, sus capítulos de personal hacia nuevos servicios de atención humana en los que pues no parece que eso vaya a ocurrir, porque en sectores de atención humana tan sensibles como la atención a las personas de edad avanzada, atención domiciliaria, el modelo que se está utilizando es el de los robots? O sea, una persona mayor que vive sola en su casa, a día de hoy, eso empezó en Japón y ya hay ayuntamientos españoles que lo están estudiando y empezando a aplicar, le ponen un robot de compañía. No es una Siri ni una Alexa, que son aplicaciones de voz, sino que son antropomorfos, como el que salía con el señor Musk, porque él está produciendo esto. El señor Musk tiene un proyecto de, ya digo, para el 2040, colocar en el mercado millones y millones de sus robots con forma humana para la realización de tareas. Entonces, en servicios públicos de atención personal humana, en los que el principio de humanidad y la sensibilidad de la persona pareciera quizás más necesaria, la tendencia no es contratar gente, sino como esto comporta pues, una serie de ventajas, pues no hay bajas, no hay conflictos colectivos, no hay que negociar el sueldo, por decirlo de manera totalmente descarnada, pues encontramos la tendencia a la utilización de robots. Entonces, esas economías que se producen por la incorporación a servicios públicos prestacionales costosos en términos de personal en el presupuesto, podrían servir para desplegar otras facilidades o incrementar las prestaciones del Estado social. No parece, porque primero hay un objetivo que es el que se ha planteado el señor Trump y que no es exclusivo del gobierno federal de Estados Unidos, que es la reducción la gigantesca bolsa de deuda pública. Hay una deuda pública gigantesca y un déficit público que en algún momento pues a ver que enjugar. Y entonces parece que es un camino para conseguir ese resultado. Y luego está la tendencia internacional en lo que se refiere a la ampliación de los fines del Estado. Es decir, la tendencia internacional no es la ampliación de los fines del Estado en este momento, sino la vuelta a los fines más básicos y elementales. La Unión Europea va a concentrar sus esfuerzos en el sector defensa. Es decir, que mucho dinero que hoy se destina a otras políticas públicas va a ir a la industria de defensa y no precisamente contratando gente, sino produciendo drones. El sector de defensa, a través de las armas, pues este tipo de armas robóticas, está viviendo un proceso de expansión colosal por la inestabilidad geoestratégica internacional, ¿no? Por el conflicto de Ucrania y otros. Entonces, si la Unión Europea no destina sus recursos a otros sectores donde hay intervenciones públicas que pueden dar lugar a nuevos servicios, por ejemplo, sanidad o educación, no hay un incremento elevado previsto
de las inversiones de futuro en sanidad o educación, que son dos sectores también muy intensivos potencialmente en la necesidad de contratación de profesores, pues que las ratios en los colegios sean más pequeñas, menos estudiantes por alumno en la universidad. Si el dinero no está priorizado en los próximos años para eso, sino para volver a la esencia del Estado, que es la defensa, la seguridad, pues no sé de dónde van a salir los recursos para pagar esto y pagar gente. Bien, quizás mi respuesta es muy pesimista, pero es que es lo que veo. Y además, para muchos gestores públicos de todo el espectro político, esto es una gran ventaja. Solo lo confiesa con toda su crudeza el señor Musk. Pero muchos otros, que a lo mejor no piensan como él, creen que es una gran idea. Por eso no hay un debate. Por eso puede circular por todos los ministerios un informe que dice que van a desaparecer 1 millón de puestos de trabajo en el empleo público y que nadie diga nada. Porque lo que dice en esos informes de consultoras internacionales es que va a desaparecer más de 1 millón de puestos de trabajo, no que se van a crear, como dice su pregunta, los puestos de trabajo en el sector público en otras prestaciones. Para eso tendríamos que ampliar las prestaciones del estado de bienestar, plantear un incremento en la inversión en educación para decir, no puede haber 30 niños en un colegio o tenemos que tener profesores para los niños y las niñas con necesidades especiales y tenemos entonces que incrementar las plantillas por esta vía o vamos a incrementar mucho los puestos en investigación. No, yo no veo que se esté pensando en esto para incrementar las partidas de capítulo 1 de personal en esas áreas. No está en los documentos que anticipan lo que va a ocurrir y tampoco hay nadie pidiéndolo. Es decir, ni los gobiernos que reciben esas recomendaciones de las consultoras internacionales, por ejemplo, el gobierno de España, se les ocurre plantear que es una oportunidad para ampliar las prestaciones del estado de bienestar, ni los sindicatos lo perciben como una amenaza, ni los funcionarios públicos que tienen voz. O sea, el funcionario público lo que quiere es que sus condiciones de trabajo... aquí lo que generaría una gran resistencia sería volver a las 40 horas presenciales, que es lo primero que ha hecho el señor Mas, pero eso lo ha hecho para que la gente se vaya. Pero que le pongan a uno una máquina que haga su trabajo, a muchos funcionarios pues les puede parecer una ventaja, ¿no? Y el funcionario no piensa, bueno, pues entonces si la máquina hace mi trabajo, a lo mejor yo tendría que estar haciendo otra cosa, prestaciones más avanzadas o este tiempo que economizo porque la máquina me ayuda, puedo generar un resultado de distinta calidad. No hay nada de eso en los informes. Bueno, me he extendido un poco, pero creo que hay que fundamentar también la respuesta, ¿no? Explicar por qué creo que eso va a ser así, ¿no? Por lo que veo en los informes, por lo que veo en los estudios y porque toda la lógica lleva a eso. Vamos a un estado decimonónico de muchas menos personas, mucho más tecnológico y probablemente una externalización de servicios al sector privado que combinará estas herramientas y personas que trabajarán indirectamente para la administración en condiciones de mercado. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Estos informes están en algún sitio? ¿Son públicos? Sí, sí. Pero no se está haciendo investigación de esto. O igual en sitios más especializados. Claro, no sé. Igual no interesa. No, sí, bueno, algunos medios de comunicación se han hecho eco de los informes, periódicos españoles o la Administración al Día, por ejemplo, que es un boletín
del INAB y del Ministerio de información sobre temas de interés para los funcionarios. Pues han circulado estos informes. Por supuesto, los sindicatos tienen esa documentación. ¿Cuándo ha habido? Este fin de semana estaba preparando la charla, terminando de buscar información, hasta esta mañana leyendo el artículo de Musk, y vi un documental, un pequeño reportaje de una crítica en Canadá, porque el gobierno de Canadá ha empezado a desplegar en oficinas públicas un robot como este que cuenta a la gente que hay en las oficinas. Entonces, que va recogiendo información sobre presencia humana. Y hace otras muchas cosas. Dicen que mide la humedad del aire, la temperatura, todo por el bienestar de los funcionarios. Pero salía un representante sindical que decía que estaba invadiendo su privacidad porque era como un mecanismo de control, ¿no? Eso también va a ocurrir. No he querido referirme a esa derivada, que es, claro, el momento en que coexistan herramientas como esta y empleados públicos, esas herramientas pueden convertirse en una... Porque lo que esgrime el gobierno de Canadá es que necesita esa información no para individualizar quién está o no, porque dice, no, claro, es que esto controla si me voy a tomar café, si estoy sentado, estoy de pie. Dice el gobierno de Canadá que lo hace para calcular qué espacios necesita. Si hay zonas de los edificios donde hay menos gente de la que el espacio podría albergar, pues que hay una ineficiencia, detecta la ineficiencia y entonces va a reducir su uso de edificios. Ese es el argumento que esgrime el gestor público para meter un robot de control de presencia en el espacio de trabajo en una oficina pública. Y eso ha activado una resistencia sindical, pero no la ha parado. Y ese tipo de experiencias, esto es Singapur, pero Canadá se parece mucho más a España. Es decir, tener un robotico, ahora tenemos la Rumba que limpia la casa, que se lleva las migas, pero tener un robotico que controle si está el funcionario en la mesa ya ocurre en otros países. Entonces, eso va a empezar a generar alguna tensión, pero ya va a ser tarde, porque en realidad, ¿qué límite legal hay frente a ese tipo de cosas? ¿No? El reglamento europeo no dice nada, la ley española no dice nada. En el fondo, pues si alguien está en su puesto de trabajo y cumpliendo su horario, pues no debería tener ninguna reserva, ¿no? Pues, pero es un cambio de condiciones, de circunstancias de realización de la tarea. Porque se empieza por eso y se acaba pues controlando, como de hecho ya se puede, con aplicaciones que se introducen en el ordenador del funcionario, saber prácticamente todo lo que hace. Hay algunas sentencias sobre las incursiones de los responsables de las administraciones públicas en los ordenadores de los funcionarios. Eso ha sido limitado por la jurisprudencia, pero con un par de cambios legales lo salvan. Entonces, la información es pública. Lo que pasa es que todavía nadie se ha sentido concernido. Porque, tal como yo lo he entendido, ese millón de funcionarios que aparecen en los informes serían sustituidos a medida que se vayan jubilando, y entonces en lugar de sustituirlo por una persona, lo sustituiría por una máquina siempre que el trabajo que realice lo pueda utilizar una vez por la máquina. Sí, va a ser un reemplazo, no es que le manden a uno a casa o no, sino que va a ser un reemplazo progresivo con las jubilaciones. Entonces, o sea, en ese sentido, pues va a haber menos resistencia, porque claro, el que venga detrás, que se busque la vida. Sí, tiene un efecto doble. Primero, sobre las oportunidades de trabajo en el sector público, porque además hay un problema de captación de talento y de vocaciones en muchos cuerpos de la administración que hace que empuja la dirección del reemplazo. No solo en España, eso es un fenómeno internacional. Pero a mí no me preocupa tanto esto o solo esto,
como que cambiemos un Estado en el que hay, la sociedad está dentro del Estado. Hoy la sociedad está dentro del Estado. Entonces, si ocurre algo raro dentro de una institución pública, la sociedad está dentro. Porque son mujeres y hombres que tienen a sus familias y son la sociedad, están dentro. El gran reemplazo es que, porque, bueno, yo creo en el modelo weberiano, pero sobre todo creo en el factor humano. Entonces, si minimizamos el factor humano dentro de las organizaciones, puede que arreglemos algunos problemas, pero también podemos generar otros riesgos. Para mí esa es la cuestión de los puestos de trabajo, de las condiciones de trabajo, es cosa de los sindicatos que representan nuestros derechos. Entonces yo digo, lo que no entiendo es por qué no dicen nada, pero no, yo no soy, ni es mi mundo de científico, yo solo lo dejo caer, pero mi preocupación se resume en lo que acabo de decir. Ahora la sociedad está en el Estado. No solo están los partidos políticos y los políticos, que son los que dirigen, es que la sociedad está dentro. Y si sacamos a la gente, pues ya no tenemos ese factor de control social que no está en ninguna ley, en ninguna constitución, en ningún sitio se haya dicho que se dice que eso sea importante. Pero cuando uno piensa cuál es el factor de contención de los mayores abusos, ese no es menor. Y entonces lo que vamos a hacer es, ya digo, que minimizarlo, reducirlo, porque además pues, la tendencia va a ser que las decisiones vayan a automatizarse. Con lo cual, pues los puestos serán puestos de un poco de supervisión, de auxilio a todo el funcionamiento, como de control de que el sistema está funcionando, de que nada se apaga, y no tanto ni siquiera de comprensión de cómo funciona el sistema por la lógica de caja negra, ¿no? Pero bueno, esta puede ser también, ya digo, una presentación muy distópica, el fenómeno puede no ser tan grave. Lo que ocurre es que la agenda de Estados Unidos hace que todo vaya a ocurrir más rápido y con mucha más intensidad. Entonces, no se puede pensar, no, pero es que allí va a gobernar Trump y aquí en Europa ocurre otra cosa. No, que hay un efecto de irradiación en todos estos procesos de reforma evidente. O sea, lo que se haga allí, en algún momento va a tener un reflejo en la Unión Europea y en Estados miembros y va a tener... Y luego las cosas que hacen en la reforma de administración muchas veces los gobiernos se las dicen las consultoras o las grandes instituciones o la Unión Europea, que se nutre también de lo que dicen las consultoras privadas, que son las mismas que trabajan para las grandes compañías. Yo no veo en eso ninguna conspiración, creo que es una fuente de inteligencia respetable, pero el problema es que esa sea la fuerza que marque el desarrollo del Estado, ¿no? Y que la gente pues lo reciba y lo asuma sin más. ¿A qué nos puede conducir eso en un tiempo tan breve? Pues no lo sabemos, ¿no? El plazo que se ha marcado el señor Musk es 2040. Eso está bastante cerca, ¿no? Para el reemplazo total. Y no solo en el sector público, pero él lo va a anticipar en el sector público porque tiene todo el poder para hacerlo. Nunca nadie ha tenido tanto poder para llevar a cabo una gran reforma del sector público. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo solo tengo que hacerte una pregunta, Ricardo. Como todas las cuestiones nacen para ayudar al hombre, en este caso la ha ayudado, ahora lo sustituye, porque no será solo en el ámbito público, sino evidentemente en el ámbito privado. Y en la tercera fase puede ser el dominio, en este caso de la tecnología, sobre las sociedades y sobre los hombres, y lo que supondrá evidentemente
la destrucción del Estado social democrático de derecho, seguramente puede pasar. Ese riesgo que terminemos siendo dominados, uno, por los distintos robots, dos, por quién programa esos robots, que serán seguramente unas pocas manos, quiero decirte. Por lo tanto, esto es un efecto dominó que no solo va a pasar, como dices, en Estados Unidos, sino que evidentemente se irá irradiando al resto de países, ¿no? Porque cuando vean el beneficio que eso les supone, pocos gobiernos van a poder contenerse ante ese poder de seducción. ¿Tú crees que la tercera fase será la que te aventuro a decir, que es la pregunta, ¿no? Primero ayuda, segundo sustitución, tercero dominio. Bueno, esto nos lleva a lo de Kurzweil, ¿no? La singularidad, si la inteligencia artificial va a poder... Yo creo que el ser humano no... primero, confío mucho en la chapuza de los gobiernos. Los gobiernos cometen muchos errores y entonces eso es un factor contra el peor resultado. O sea, cometerán errores. Y cometerán errores y los errores además son propiciados por la prepotencia. Cuando se tiene todo el poder, la tendencia al error se acentúa. Y puede que la sociedad despierte a lo largo del proceso y entonces haya una movilización crítica, incluso desde el mundo de la tecnología, contra esto. Entonces, la respuesta a la pregunta, que es una pregunta muy pertinente y es la gran pregunta, pues yo creo que no, que la amenaza principal de la especie humana está en otras fuentes. Ya digo, las armas nucleares. Pues a mí me preocupan 1000 veces más que la inteligencia artificial. Y después de estos días más. Claro, pero siempre me han preocupado. Las armas nucleares, pues hay amenazas muy directas, serias y reales, inmediatas al ser humano que nos deben preocupar más. ¿Esto puede llevar a un colapso de los estados sociales y democráticos de derecho? No, yo creo que va a generar abusos. Y entonces, al final, la gente va a reaccionar. Lo que es distinto y por donde puede venir el control es, y lo hemos visto, la capacidad de manipulación y en particular los sistemas de reconocimiento de emociones, lo que se llama neuroderechos, que es un debate de la filosofía del derecho constitucional y de los derechos humanos de última generación. Eso es una cosa seria. Los chinos ya lo están aplicando con fines de control social y de etiquetado de sus ciudadanos, y eso se puede hacer sutilmente en democracias avanzadas y en algunos casos puede estar haciéndose. Entonces, lo malo es que hubiera alguien que tuviera mucha tecnología sin control social interno y pudiera desplegar esas herramientas que desvelan la preferencia oculta de las personas. Es decir, lo que hace que una sociedad cambie y que haya cambios políticos, por ejemplo las revoluciones, es lo que la gente piensa, pero no expresa hasta un momento determinado. El momento en que la gente va a tener una opinión por los efectos que va a tener la inteligencia artificial sobre sus vidas, que a lo mejor ahora solo intuye, pero que reaccionará. Y que esa preferencia, ese fuero interno, se llama en psicología preferencia oculta, pero es el fuero interno de toda la vida. El fuero interno de las personas se desnude, y eso se puede hacer hasta cierto punto. Eso es un instrumento de control totalitario que no ha existido nunca antes en la historia. Bueno, en algunos países como la República Democrática Alemana se hacía pues básicamente con media población vigilando a la otra media. Estaban en la Stasi la mitad de los alemanes del este. Entonces nadie podía tener ningún tipo de conversación con nadie contra el gobierno, crítica con el gobierno, porque había una alta probabilidad de que la persona que le estuviera escuchando fuera pues miembro de la Stasi. Eso se inventó hace miles de años en China con un sistema de control social en el que cada
grupo familiar tenía una persona delegada del gobierno que tenía la obligación de delatar a cualquiera que criticara al gobierno. Bueno, eso ahora se puede hacer con la tecnología. Y entonces eso es lo más peligroso, no es que alcancemos la singularidad, lo más peligroso es que alguien empiece a utilizar eso, el control social, para detectar la disidencia o la crítica de manera masiva. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, China lo está haciendo. Y por eso controla una población tan masiva en un momento de recesión económica con pérdida de condiciones vitales como el que ha atravesado por múltiples razones macroeconómicas China en los últimos años y no se mueve un alfiler. Entonces yo creo que es difícil que eso ocurra en una democracia avanzada, pero la tecnología para lograrlo está disponible. O sea, lo que más que la inteligencia artificial alcance un nivel de... es que es este tema de la utilización dirigida por personas de la inteligencia artificial con fines de control social, vulnerando todos los usos prohibidos que están en el reglamento europeo, por ejemplo, esto del reconocimiento de emociones, pero es algo que se está vulgarizando. Porque cuando hablas con ingenieros de la administración pública, te dicen, pero ¿por qué no? Si esto nos ayudaría a mejorar el servicio. Claro, pero es que no es lo mismo tener una rumba que un robot de control de lo que hacen los funcionarios. No es lo mismo tener un bot de atención al ciudadano que dice, ¿qué desea usted?, a tener otro que dice, este está enfadado. Es un salto de invasión de del alma de la gente que antes no era posible, y esto cuando decíamos estas cosas hace unos años parecía ciencia ficción, pero es que ahora está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo ya y va muy rápido, y además el salto del resultado de las elecciones de Estados Unidos lo va a acelerar y lo va a incrementar exponencialmente. Y además nos pasamos la vida delante de las pantallas. Con lo cual... Cada día más. Pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a darte las gracias por esta brillante disertación y conferencia que nos has dado. La verdad que es una cosa que nos has hecho, por lo menos a mí me has hecho pensar. Esperemos, como dices, que las sociedades reaccionen. Yo creo que al final las sociedades tienen que reaccionar por una simple razón, porque cuando se abre la brecha social es cuando se producen realmente las revoluciones. Es decir, nunca pasa nada mientras que no te afecte personalmente a ti, y cuando haya personas que vivan de subsidio, y sean muchas personas que vivan de subsidios o de trabajos precarios malos, y eso llevará evidentemente a la gente a levantarse y decir esto que está pasando, ¿no? Pero yo sinceramente creo que la gente está dispuesta a ceder sus datos personales, dar su intimidad, porque hoy en día a través de las redes sociales se hace de forma constante y de forma muy alegre. Y lo hacemos de forma gratuita, que luego la mayoría de esos datos se utilizan evidentemente en ocasiones incluso para nuestra contra. ¿Cuándo creo que se pueden levantar las sociedades? Evidentemente cuando el nivel económico de las personas baja, y ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, es cuando se levantan contra los gobiernos y contra, digamos, los estados imperantes, ¿no? Esperemos que no lleguemos a eso, y también esperemos, Ricardo, que Putin no cumpla con lo que ha dicho con el famoso mapa de ataque nuclear, porque entonces no va a hacer falta ni la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia.